El Dios creador que se relaciona con el hombre. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios esta tarde. Lucas capítulo 19, verso 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó y pasaba por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Y luego, ¿cuál es la otra palabra que dice ahí? Y rico. Ya con esa sola palabrita de rico, hay muchos que no lo quieren. ¿Ok? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Yo no sé si esa palabra aplica para todo el mundo, pero si era pequeño de estatura, yo digo que era más chaparrito que yo. Y corriendo delante de él subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Verso número 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió ¿con qué? Con gozo. Verso número 7. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Verso número 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puede sentarse esta tarde. La vida de Jesús fue una muestra inequívoca de la voluntad de Dios de relacionarse con el hombre. Si le pregunto a usted, y vamos a dar una pequeña analogía, y voy a tomar una analogía personal porque no sé si alguien me quiere prestar su ejemplo, ¿ok? Pero al menos hasta hace unos años atrás, el hombre le proponía a la mujer que fuera su novia. Ya ahora ahí las cosas van cambiando y hay mujeres que ya proponen, ¿verdad? Pero anteriormente el hombre tenía que proponer a la mujer, ¿ok? Y yo no sé cuál fue el encuentro de ustedes, de su esposa, o quizás de su novia ahora, pero tenía que comenzar en alguna parte. Dígalo conmigo, tenía que comenzar en alguna parte. En el caso mío, yo miré y dije: esa es, y ya. En el caso de ella miró y dijo: ese no es, y ya. Pero como yo no hago caso, pues entonces me tiré a la conquista de la tierra prometida. Pero Dios ha comenzado con nosotros en alguna parte a relacionarse con nosotros. Quizás usted no nació en una cuna cristiana como yo. Quizás usted viene de un hogar disfuncional como el de Jacob. Quizás usted viene de un hogar disfuncional totalmente para nuestras épocas. Sin embargo, usted no buscó a Dios primero, Dios lo buscó a usted. Amén. La pregunta es: ¿cómo lo buscó a Dios a usted? A ver si alguien me puede dar su ejemplo. ¿Cuál fue el primer contacto que Dios tuvo con usted? ¿Cuál fue el primer contacto que Dios tuvo con usted? ¿Alguien quiere dar su ejemplo? Su mamá, dice el hermano. Su madre la llevaba a la iglesia muy pequeñita. ¿Alguien más? Ella leyendo la Biblia y usted, su hermana, la invitaba a la iglesia. Observe cómo Dios de alguna manera llamó la atención de usted. Dios es un Dios relacionable. Él se relaciona con el hombre. No simplemente lo formó. Fíjese bien que a mí me parece muy interesante cuando
Las personas piensan que Dios nos formó y nos abandonó simplemente ahí a nuestra suerte. Si eso fuera cierto, entonces las plantas no produjeran automáticamente. Si eso fuera cierto, los mares no se repoblaran automáticamente de peces. Si eso fuera cierto, los recursos no florecieran automáticamente. Si eso fuera cierto, la reproducción de seres humanos se hubiera cancelado hace mucho tiempo. Sin embargo, el Dios creador, dígalo conmigo, el Dios creador, el Dios sustentador. La semana pasada dijimos el Dios que se comunica con el hombre, envía su mensaje, nos da un mensaje para que lo escuchemos, para que lo aceptemos y para que nos advierta. Su mensaje tiene todas esas características. Pero en este caso es un Dios relacionable, se quiere relacionar con usted. Jesucristo en el inicio de su ministerio llamó a 12 personas a compartir con él día y noche. Hay un ejemplo en la Biblia en la cual Jesucristo le dijo a este hombre rico: ven y sígueme. ¿Y cuál fue la respuesta del hombre rico? Permíteme que vaya y entierre a mis padres. En otras palabras, estoy ocupado, posiblemente la traducción debería decir hacia nosotros: estoy ocupado porque mantengo a mi papá y a mi mamá. Porque ese va a ser un caso, muchas veces nosotros los hispanos todavía, cuando nuestros padres envejecen, no los llevamos a casa. Lo mismo pasa en la cultura hindú. ¿Ok? Pero en la cultura americana van y te ponen en un nursing home y ahí te dejan. Y te visitan en Thanksgiving y en Año Nuevo y en Navidad. ¿Ok? Y en tu cumpleaños si se acuerdan. Pero ¿qué es lo que ocurre? Dígale que estamos adorando. ¿Qué es lo que ocurre en los días? Dios se comunica con el hombre y se quiere relacionar con el hombre. Y mire qué interesante, Dios llamó a sus 12 discípulos a estar con él día y noche. Quizás hoy fuera dificilísimo para Jesucristo reclutar 12 discípulos. Si le dijera a un joven le dijera: Señor, estoy estudiando en mi universidad y tengo que aprender algo para ganar dinero en el futuro. Si le dijera a un adolescente: Señor, estoy en el deporte y tengo que ir a la banda, no te puedo acompañar. Si estuviera en una edad madura, le dijera: Señor, estoy trabajando porque tengo 40 horas que trabajar y entonces no te puedo acompañar. Si le dijera a uno que está retirado, le diga: Señor, he trabajado toda la vida y ahora me toca mi retiro y quiero disfrutar mis juguetes. Cada uno tendría una excusa diferente. Sin embargo, cuando Jesucristo llamó a sus 12 discípulos, los llamó para estar con él día y noche. Para pasar tiempo con Jesucristo, 1277 días para pasar con Jesucristo. Dilo conmigo: 1277 días. 3 años y medio para pasar con Jesucristo. Llamó 12 discípulos. Quiero que entiendas esta parte. Llamó a 12 de diferentes caracteres, de diferentes perspectivas, de diferentes temperamentos, incluso de diferentes objetivos, de diferentes profesiones, de diferentes extracto cultural. Llamó a 12. Ellos no fueron invitados para pasar un fin de semana con Jesucristo. Fueron llamados a vivir con Jesús y compartir con él todos los días y todo el día, viendo y oyendo lo que Jesús les decía de manera constante. Para aquellos que se juntan conmigo, o que me junto con ellos, o que compartimos tiempo, aunque no me lo dicen, es difícil platicar con el pastor. Porque el pastor, ¿de qué habla? Algo relacionado a la vida pastoral, ¿no es cierto? Algo relacionado a la vida que lleva usted con Cristo. Y luego resulta, dice, como me han dicho algunos: pastor, ya el domingo ya pasó, ya predicó, pastor.
¿ok? Pero es difícil comunicarse con el pastor, estar hablando con el pastor, porque el pastor quiere estar predicando fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Por eso el pastor es así. Ahora, imagínese usted los discípulos de Jesucristo pasar día y noche con Jesús. Se levantaban y el tesorero decía, bueno, hoy vamos a tener que comer 2 comidas porque no han entrado fondos suficientes, así que vamos a comer, pero vamos a llevarla tranquila porque no hay mucha provisión hoy. O hoy tenemos dinero porque va a haber comida suficiente. Es más, a lo mejor Jesús hoy también quiere alimentar a otros 5,000. Entonces vamos a ver qué es lo que va a hacer. Y tenían que estar con Jesús día y noche oyéndolo de manera constante hasta llegar a poner en su interior, en ellos, no solo sus palabras, sino más bien la revelación que Jesús les daba acerca del Padre. He tenido varias costumbres en mi vida y una de las costumbres que tengo en mi vida es acercarme a alguien que sabe más que yo. Me gusta acercarme a alguien que sabe más que yo. Batallo con acercarme a alguien que sabe menos que yo. La razón es porque el que sabe más que yo, le voy a aprender algo. Y por eso quiero estar ahí. Y sabes, una de las cosas que me ha hecho aprender cuando me junto con alguien que sabe más que yo, es que tengo una política. Déjalo hablar. Me mantengo callado y lo dejo que hable. Y un día íbamos en el carro llevando a un personaje a Chicago. Y antes de subirme al carro con mi esposa le dije, hey, hay momentos en el que él quiere hablar. Nos callamos y escuchamos. Todo lo que dijo de aquí, de Elkhart, Indiana, a Chicago, Illinois. Tengo grabadas sus palabras en mi mente, en mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque estaba soltando un montón de cosas que después de 45, 50 años de ministerio, yo no he visto todavía. Ahora, cuando tú estás relacionándote con alguien de superior actitud, de superior, de una coeficiente intelectual mayor, que sabe más que tú, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora sí, abre las 2 parabólicas. Y cada vez que capta todas las señales. Porque entonces, observa lo que ocurrió con Jesús y sus discípulos. Estuvieron con él todo el tiempo, escuchando sus palabras. Y también escuchando la revelación que Jesús les daba acerca del Padre. ¿De qué crees que hablaba Jesús con los discípulos? Jesús hablaba con los discípulos acerca del cielo, acerca de su Padre. Y les dijo en cierta ocasión, y le dijo a Nicodemo estas palabras al maestro de la ley. Haz de cuenta como si estuviéramos hablando de un catedrático de la universidad de Biblia hebrea. Y le dijo a este hombre, le dijo, hey, si te digo las cosas naturales y no las entiendes, ¿qué pasaría si te digo las espirituales? Amén. Por eso nosotros, querido, escuchamos el mensaje de Dios y todavía no logramos captarlo. Pero Jesús estaba hablando del Padre. Indudablemente que muchas de las cosas que vivieron los discípulos con Jesús no fueron escritas para nosotros. Yo no sé cómo se maneja tu familia, pero en mi familia hay una póliza. Lo que se dice ahí se queda. Esa es la póliza. Ahora, la póliza dice también que si tú no te interesa que se diga, hagas la aclaración. Pero si no quieres que se diga, acláralo también. ¿Ok? Porque mi hermano, le dijeron algo y fue y lo dijo. Y le dijeron, ¿por qué lo dijiste? Y dice él, porque no me dijeron que no dijera. ¿Verdad? Ahora, en el caso de Jesucristo, está hablando con sus discípulos. Querido,
yo no logro entender, yo no logro imaginar el asombro constante de los discípulos. El asombro constante de los discípulos. Figúrate a los discípulos con Jesucristo en la barca. No, ese es mi tema de hoy, pero imagínate a Jesucristo en la barca con sus discípulos. Está dormido. ¿Ok? Los discípulos creen que se van a ahogar en la barca, creen que se van a hundir. Y entonces en su desesperación le dicen: Jesucristo, levántate porque nos ahogamos. Se levanta y le dice: enmudece. Y la tormenta se apaga. ¿Tú no crees que los discípulos ya tenían hasta cierto temor de ver a Jesucristo actuar? De ver a Jesucristo hablar y decirle a la mar: quiétate, y enmudece. Y ¡bum! Se tranquilizaba todo. ¿Tú no crees que al escuchar a Jesucristo los discípulos llegaron a un momento tan particular en el cual los discípulos dijeron en su corazón, allá muy adentro, donde nadie los escuchaba excepto Jesús y Dios y el Espíritu Santo, ha de haber dicho en su corazón: no puedo creer lo que veo? Y es exactamente lo que ocurre con nosotros. Es claro que muchas de las cosas que Jesús les dio a ellos, que les dijo de manera personal y que les reveló de manera privada, fueron las cosas que los convirtieron en personajes a toda prueba en cuanto a su decisión de seguir a Cristo hasta la misma muerte. El mensaje de Jesucristo, querido, observa esta parte. El mensaje de Jesucristo te va a llevar a la salvación. Dilo conmigo: el mensaje de Jesucristo me va a llevar a la salvación. Pero la experiencia con Jesucristo me va a llevar a la convicción. Dilo conmigo: la experiencia con Jesucristo me va a llevar a la convicción. Cuando tú estás convencido de quién es tu Señor, no hay manera de que dejes a Jesucristo. Porque cuando la persona es salva, y eso lo podemos saber en esta iglesia y en cualquiera de las iglesias que vayas, no importa la que vayas, es la misma. ¿Cuántas personas aceptan a Cristo? Muchas personas aceptan a Cristo. Pero ¿cuántas personas de esas muchas que aceptaron a Cristo, cuántas dejan a Cristo? Muchas dejan a Cristo. ¿Qué ocurrió? ¿Fueron salvos o no? Sí fueron salvos. ¿Qué les faltó? La convicción. ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Ahora, entendamos bien esto. Jesucristo llamó a los discípulos, gastó tiempo con los discípulos, les habló cosas que ellos, literalmente el cerebro les explotaba cada vez que Jesucristo les decía algo. Sin embargo, se recuperaban y decían: ok, vamos a ver otra cosa que nos va a decir. Jesucristo, por eso te digo, el hecho que tú escuches la palabra de Dios te va a llevar a la salvación, pero la convicción te va a mantener en el camino. Por eso cuando tú pasas una prueba, no es para que te destruya, es para que te refine. Dilo conmigo: cuando paso una prueba, no es para que me destruya, es para que me refine. Porque qué tristeza y qué arriesgado y qué cosa más trágica fuera que un médico fuera titulado sin pasar la prueba. Dios mío, ya tuvieran más muertos. Hubieran más muertos de los que hay. 522,000 muertos al año por accidentes médicos. Eso fue una estadística que leí. Ahora, Jesucristo estaba con ellos, hablaba con ellos, les dijo cosas personales y privadas. Sabes que cuando yo platico con alguien y cuando la cosa se pone seria en la plática, le doy algunos secretos que a mí he tenido la experiencia a lo largo de los años en el ministerio, pero no a todos se les puede dar, porque tiene que llegar un momento de intimidad espiritual para podérselo soltar. ¿Y sabes por qué tiene que llegar ese momento espiritual para podérselo soltar? Porque no se lo puede soltar a alguien que le va a hacer daño, que no lo va a entender, y que al contrario de que tú lo vayas a ayudar en el camino, lo vas a entristecer.
Porque muchas veces muchos pastores viven cosas muy especiales y le dicen eso a alguna persona que está comenzando y entonces dice, ay, a usted porque Dios sí lo quiere, pero a mí no me escucha. Y eso no va a ocurrir, querido, con el hecho de que fuiste salvo. Va a ocurrir en el camino de la obediencia y en el camino de la convicción. Todavía estás entre sí y no necesitas convicción. Por eso los discípulos pasaron 1277 años, 277 días con Jesucristo. ¿Tú crees cómo los puso Jesucristo? Dilo conmigo, los surtió. No nada más los surtió, ¿sabes qué lo hizo? Los, ¿cómo se dice? Los que cocinan, los marinó, ¿verdad? Marinan la carne, ¿verdad? Así se llama. Por eso dije los curtió, y estaba intentando usar esa palabra bien, pero para poderle decir, los curtió o los marinó. En otra palabra, los metió ahí y los tuvo por 3 años y medio metidos bajo su enseñanza. Y cuando salieron de su enseñanza de Jesucristo, la gente decía, ¿este qué? Este anduvo con el maestro, huelía al maestro, hablaba como el maestro, se comportaba como el maestro, dormía como el maestro. Todo idéntico como su maestro. Cuando tú no has andado tiempo suficiente con Cristo, no presentas las evidencias de haber pasado tiempo con Él. Jesucristo llamó a sus discípulos, los tuvo con Él. Cuando alguien ha vivido tan cerca de una persona, llega el momento en el que su compañía se hace necesaria. Hasta el grado de llegar a ser indispensable, porque hay una relación inquebrantable. Mira bien, cuando alguien llega al momento de ha vivido tanto con una persona, dilo conmigo, su compañía se hace necesaria. Cabina, bájame un favor, póngame la palabra necesaria, indispensable e inquebrantable. Esas 3 palabras. Cuando alguien ha vivido tan cerca de una persona, llega el momento en el que su compañía se hace necesaria, hasta el grado de ser indispensable, porque hay una relación inquebrantable. Ahí te va. Presta atención. Si la tomas hoy, puedes vivir bien mañana. Cuando los matrimonios no llegan a estas 3 palabras, terminan quebrados. ¿Ok? Ahora, cuando los cristianos no llegan a estas 3 palabras, terminan abandonando a Cristo. Dilo conmigo. Necesaria, indispensable e inquebrantable. Ok, ahí va. La primera cosa. ¿Cuántos comerán esta tarde? Es necesario, ¿verdad? Pero si se les atraviesa un problema, posiblemente no coman a tiempo, ¿verdad? Pero lo que va a ocurrir es que como no comieron a tiempo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿El estómago qué va a hacer? Le va a decir, no, está bien, hoy no comemos, estamos en ayuno. No te preocupes, hoy estamos bien, tenemos suficiente grasa para quemar y nos vamos a mantener bien. No te preocupes. ¿Eso es lo que va a decir el estómago? Va a empezar, quieto, Nerón, quieto, tranquilo, ahorita vamos. Porque ya es indispensable. Pero no se puede quedar sin comer 3 días. ¿Verdad que no? Porque entonces, ¿qué pasa? Adiós, mundo cruel. Porque es inquebrantable. Cuando usted pasa de la necesidad a ser indispensable e inquebrantable, muchas personas vienen a la iglesia en su necesidad y oran en su necesidad. ¿Verdad? Señor, y algunos, Señor, lo que te dije ayer te digo hoy, amén. Esa es una oración to go. Te la mandé a ver si la recibes, Señor. Pero si la recibes o no, mira, eso no es asunto mío. Yo lo que quiero es que tú me contestes. Right? Porque es una necesidad. No.
Pero cuando eres indispensable que ores porque tienes un problema que no puedes resolver, entonces no nada más dobla las dos rodillas. Dobla las dos rodillas y los brazos también en el suelo y empiezas a llorar. Y dices, ahora no me levanto de aquí hasta que el Señor me conteste. Porque ahora ya no es una necesidad, ahora es indispensable y llega el momento de ser inquebrantable. Cuando tenemos la capacidad de relacionarnos, podemos ser plenos y felices. Oh, wow. Cuando tenemos la capacidad de relacionarnos, podemos ser plenos y, dígalo conmigo, podemos ser plenos y felices. Ok, ahí va para los jovencitos o para las personas que no están casadas. Ahí les va. Si hoy tienes una novia o un novio, lo que sea, o sea, según cómo te vaya, ¿no? O sea, trátalo bien, ¿verdad? Ahora lo trata bien. Fíjate lo malo que ocurre cuando el noviazgo. El muchacho va a ver a la muchacha y la muchacha se preocupa de que el último pelito esté en su lugar. El maquillaje perfecto, ¿sí? Dientes bien lavados, ¿sí? Uñas postizas bien colocadas, perfume bien sprayado, right? Y sentado casi perfecto, right? Mano izquierda, mano derecha arriba, ¿sí? Le da calor y dice, cuando se casó, la miras el miércoles y dices tú, who are you? Y le dice ella, no, who are you? Porque resulta, escucha bien, porque resulta que no tenemos la capacidad muchas veces de relacionarnos y no tratamos a la persona mejor de lo que la tratábamos cuando éramos novios. ¿Ok? Si el novio tratara a la esposa mejor de lo que la trató cuando era novia, viviera mejor todavía. Un amén y los demás dijeron, ¿me estás hablando, Señor, o me estás tirando, Señor? Cuando tenemos la capacidad de relacionarnos, somos plenos y felices. Cuando no tenemos la capacidad de relacionarnos, nos vamos a convertir en solitarios, amargados y tristes. Dios mío. Una de las cosas que podemos ver a través de la Escritura es que Dios ha querido relacionarse con nosotros y no podemos encontrar mayor ejemplo que el de haber enviado a su único hijo. Dios quiso enviar a su único hijo con el fin de que podamos comunicarnos con él de manera constante. Dígalo conmigo, de manera constante. Le digo esto porque es una realidad, querido. Usted tiene un día a la semana, 1 hora y media a la semana o 2 horas a la semana para venir a la casa del Señor. Y esas 2 horas queremos que sean las mejores, aunque hoy nos falló la música. No sé qué pasó con mi guitarra tampoco. ¿Ok? Queremos que sean las mejores. Queremos que la música esté bien. Queremos que la predicación esté completamente bien para usted. Pero usted tiene que decidir venir a la casa de Jehová. Tiene que decir, hoy voy a la casa de Jehová, voy a recibir su mensaje, voy a escuchar la predicación, que es lo que Dios me habla a mí. Es lo que Él dice para mí. ¿Ok? Entonces, por eso Dios envió a su único hijo, para que podamos comunicarnos con Él de manera constante. Cuando Jesús llega, le dice a Zaqueo, date prisa. Aquí hay una cosa muy interesante y déjeme preguntarnos lo siguiente, que hoy han conocido a Cristo, hoy el que le han aceptado y ahora que siguen sus pasos, ¿quién de ustedes siente que debería de haber aceptado a Cristo antes? ¿Quién de ustedes cree que debería haber aceptado a Cristo antes? ¿O estás bien así sin haberlo conocido por 30 años? Mira, qué tristeza es esta, qué tristeza es esta.
Cuando las personas vienen a Cristo a una edad avanzada, es poco lo que se puede hacer con ellos. ¿Sabes por qué? Porque hay pocos talentos que puedes desarrollar con ellos. ¿Sabes por qué? Porque están muy ocupados o muy frustrados. Porque muchas personas cuando llegan a la edad adulta, 40, 50, dicen que la persona a los 40 años ya es un producto terminado. Ya es difícil que pongas un nuevo concepto en la mente de alguien a los 40. Por eso, y yo agradezco a Dios su maravilloso don de que cuando vienen los jovencitos a la casa del Señor a temprana edad, Dios empieza a trabajar en ellos y empieza a marcar en sus corazones y empieza a escribir en sus corazones las tablas de su ley. Y entonces ese resultado quizás no lo veas mañana ni pasado, pero va a llegar un momento en el que Dios va a sacar esa semilla que fue sembrada, que está ahí en reposo absoluto, y que Dios la va a hacer germinar. Y entonces va a dar fruto. Y entonces cuando veas el fruto vas a decir: ay, Señor, qué lindo, qué padre, qué rico, qué bueno, qué bendición. No, ese es el resultado, pero no miras el proceso. El proceso del fruto no es el fruto. El proceso del fruto es la siembra. El fruto nomás es el resultado de la siembra. No hay fruto sin siembra, querido. En otras palabras, que eso es por eso justamente lo lindo de que cuando venimos y traemos nuestros hijos a la casa del Señor, puede Dios sembrar en ellos. Le dijo: date prisa, Zaqueo. ¿Has llegado a pensar cuántos fracasos te hubieras podido evitar si hubieras conocido a Jesús más temprano en tu vida? Nunca es tarde para conocer a Cristo, puesto que una vez que Él te ha salvado, el efecto de su salvación se verá en ti en todas las áreas de tu vida. Y por consecuencia, las personas notarán que has tenido un cambio de vida. Por eso Dios se relaciona con nosotros, querido. Pero me llama mucho la atención que Jesucristo le dijera a Zaqueo: date prisa, Zaqueo. Creo que si yo lo parafraseara diría: has perdido mucho tiempo, por eso ya no hay tiempo que perder. Wow. Me impresiona que Jesucristo le dice: date prisa. Mira bien, ¿sabes por qué me impresiona? Porque Jesucristo es un Dios sin tiempo. Lo pudo haber hecho en cualquier momento. Yo tengo una teoría y no quiero que la creas, pero es una teoría mía. Este personaje se dio un balazo en la cabeza y murió, dicen, instantáneamente. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa instantáneamente? ¿Un segundo? ¿Será que se da un balazo y después de un balazo muere un segundo después? Yo no soy médico, ni idea tengo de medicina. Si no, estuviera en otro lugar. Pero se dio un balazo. Y vamos a ponerle que se murió. A ver, ¿cuál dice usted? ¿En un segundo? ¿Perdón? ¿Cuándo destruye? ¿En un segundo entonces? Ok. ¿Cuántas fracciones de segundo hay dentro de un segundo? ¿Alguien me puede decir esa ecuación? ¿Cuántas fracciones de segundo hay en un segundo? En este momento, hermanos, se abre la plataforma para que usted pueda googlear dentro del servicio. ¿Cuántas fracciones de segundo hay en un segundo? Vamos a decirle que en un segundo, por seguir la regla del tiempo, haya 60 fracciones de segundo. Vamos a decir, por seguir una regla que no sé nada, lo estoy inventando nada más así como loco, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios necesita un segundo completo o una fracción de un segundo para salvarlo? ¿Estamos aquí? ¿Usted cree que Dios, aún después de que se dio un balazo en la cabeza, todavía lo puede salvar? ¿Por qué cree usted? Escuche bien, mire bien. Le voy a tener que presentar esta imagen porque tengo que comprobárselo, ¿verdad? Porque no me cree. Y qué bueno que no me crea, porque no crea todo lo que la gente dice. Crea lo que es comprobable a través de la Biblia. Le dijo el hombre que estaba en la cruz: hey, acuérdate de mí cuando estuvieras en tu reino. ¿Ok?
Luego vinieron los romanos y le quebraron las piernas y lo mataron literalmente. O sea, ya lo habían crucificado, pero dijeron, no es suficiente, hay que matarlo. O sea, lo tenemos crucificado, pero ahora hay que matarlo. Sí, me llama la atención cuando aquí en los Estados Unidos hay un sentenciado a muerte. Las sábanas están limpias. Si tiene tos, no lo pueden matar, porque tiene que estar completamente sano para poderlo matar. Eso dice la ley. Y le dan su última voluntad, su último deseo de comida. La pregunta es, ¿para qué le dan de comer? Si de todas maneras lo van a matar. Es más, ni digestión va a hacer esa comida. ¿Ok? Sin embargo, por eso te estoy explicando, Dios tiene control del tiempo. En ese momento le puede haber dicho a Zaqueo, date prisa. ¿Por qué date prisa? No porque yo porque Dios no tengo tiempo, sino porque tú, Zaqueo, no tienes tiempo. Dilo, porque yo, Zaqueo, no tengo tiempo. Dios tiene tiempo, todo el tiempo y toda la eternidad para tratar contigo, pero tú no. Pero yo no. Ojalá yo pudiera decir a mis 51, hermano, me siento como de 30. Ay, Dios mío, te estuviera mintiendo. Me siento como de 60, pero no de 30. Y le dice Dios a Jesucristo a Zaqueo, es necesario, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Oh, wow. Dios mío. Yo no sé si tú logras entender esto, querido. Yo no sé si tú lo logras entender. Si Jesucristo viniera a la ciudad y te dijera, necesito posar en tu casa, ¿qué harías? ¿Qué harías? A ver, hermano, ¿estamos aquí? Si Jesucristo viniera y te dijera, necesito posar en tu casa, ¿qué harías? Cancela todo. Jesucristo ha pasado cerca de tu casa y no le has abierto la puerta muchas veces. ¿Y sabes una cosa que es difícil aquí en los Estados Unidos? Porque perdimos la sensibilidad. Ya no llevamos a nadie casi a nuestra casa, a nadie. Y hablarlo de hospedar en nuestra casa, menos. Because it's my house. Pero Jesucristo le dijo a Zaqueo, ¿y Zaqueo era un hombre qué? Era un hombre rico. Ahora, ¿tú crees que un hombre rico abre la puerta de su casa fácilmente? No. Jesucristo le dijo, Zaqueo, es necesario que vaya a tu casa. Una de las necesidades más difíciles de Zaqueo era nada menos que el poder relacionarse con los demás. Una de las necesidades más grandes de Zaqueo. ¿Por qué? ¿Por qué era difícil relacionarse con los demás? Tenía varias características Zaqueo. Primero, era rico. Segundo, era cobrador de impuestos. ¿Sí? ¿Tenía amigos entonces? Algunos ni somos ricos ni cobradores de impuestos y todavía no tenemos amigos. Ni somos ricos ni cobradores de impuestos y todavía no tenemos amigos. Y todavía nos ponemos los moños para ver si alguien califica por lo menos tener una posibilidad de que sean nuestros amigos. De por sí ya estás solo y todavía te pones selectivo. O sea, en otras palabras, estás corriendo los que no tienes por adelantado. Zaqueo ya tenía problemas para relacionarse. No lo querían, decían, ahí va este miserable que le trabaja a los romanos y se lleva nuestra lana. ¿Sí? Y le decía, talk to my hand, Zaqueo, I don't want to talk to you, man. Por eso Zaqueo ya tenía problemas. Había llegado al punto de ser considerado indispensable, porque literalmente los comentarios que se desprenden de la gente cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo no eran agradables. Dios en la persona de Jesucristo quería relacionarse con Zaqueo. Y Dios en la persona de Jesucristo quiere relacionarse contigo. Mira,
Te voy a poner un ejemplo chiquitititito, bien chiquititito. Ojalá que ni lo entiendas. Ojalá que ni lo entiendas. Había unos miembros de la iglesia de mi padre cuando mi padre era pastor en Nuevo León. Y estos miembros de la iglesia vivían en Texas y mi papá vivía en Monterrey. Y entonces mi papá de tiempo en tiempo venía y los visitaba a Texas, venía y los visitaba. Te estoy hablando de, Dios mío, de 72, 80, por ahí, 70 y tantos. Te estoy hablando, o sea, ya esos ya están cerca del cielo los hermanos. Y mi papá llegaba y los visitaba en Texas, allá de vez en cuando. Y la orden de la hermana de la casa decía: hay que limpiar toda la casa. Y limpiaban, barrían, aspiraban, ponían toallas nuevas en el closet, ponían la recámara, sábanas nuevas, limpias y todo en la recámara. Y entonces llegaba mi papá, que no era nadie, según tú y según yo, no llegaba ahí y le daban la recámara al pastor y le decían: pastor, ¿le hizo falta algo? No, de seguro no le hizo falta nada. No. ¿Estás seguro que no le hizo falta nada? Porque a hoy mi esposo tomó el día para estar con usted aquí en la casa. Y parece insignificante, ¿verdad? Ahí viene el pastor: no te preocupes, así de sucio, no te preocupes. Ni lo nota. Él ni olfato tiene siquiera, o sea, no te preocupes. ¿Ok? Llegaba a la casa y esta era la situación. Mi hermano se casó con la hija de esa hermana. Mi hermano se casó con la hija de la hermana. Entonces ya era parte de la familia, ¿verdad? Entonces ya entramos en confianza. Y un día me dice ella a mí, personalmente me dice: odiaba cuando tu papá llegaba a la casa. Dije: pero si mi papá es una persona tan linda, tan agradable. Dice: pero es que no llegaba tu papá. Digo: entonces, ¿quién llegaba en lugar de mi papá? Decía: es que llegaba el pastor. Ah, caray. Le digo: ¿y cuál era la diferencia? No, es que tu papá, dice, si hubiera sido tu papá, mi mamá no hacía tanto escándalo. Dice: pero no, llegaba el pastor. Y cuando decía llegaba el pastor, dice, no llegaba por mediodía, dice, llegaba por un día o dos. Dice: y la recámara para el pastor, sábanas nuevas en la cama para el pastor. Es más, llegó el momento que le ponían chanclas nuevas para el pastor. Y yo decía: ¿dónde hay miembros de esos? Porque Jesús le dijo a Zaqueo: voy a ir a tu casa, Zaqueo. Hermano querido, precioso, eso lo digo yo, no lo dice la Biblia. Zaqueo se sintió, yo creo que honrado de que Jesús, los pies de aquel Jesús que caminaba por las calles en el polvo de la ciudad, calles sin pavimento, los pies de Jesucristo con el polvo del camino entraran a la casa de Zaqueo, porque los pies del maestro eran pies del Salvador. Qué lindo era recibir a Jesús en tu casa. ¿Y sabes qué? Es la misma necesidad hoy. Tú y yo necesitamos que Cristo venga a nuestras casas, que se quede en nuestra habitación, que viva ahí, que coma con nosotros, que su mirada compasiva toque nuestra alma y transforme nuestra vida completa. Qué hermoso momento. Dice que cuando Jesús entra a tu casa, entonces Él se descendió deprisa y le recibió con gozo. Una vez que Jesús ha llegado a nuestra casa, el humor de nuestra convivencia cambia. Oh, qué belleza. El humor de nuestra convivencia cambia. Antes le decías: chamaco, pi, 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 pi. Y a los hijos los trataban a maldiciones. ¿O no es cierto? ¿Ustedes no conocen ese mundo? No, ustedes vienen del cielo. Hay un video en el internet que no les recomiendo que lo mire. Yo lo vi por accidente. Niñita de 3 años y apenas sabe hablar, pero ya sabe maldecir.
y maldice al papá y a la mamá. ¿Sabes una cosa? Jesús llegó a la casa de Zaqueo y dice que lo recibió con gozo. Qué maravilla es cuando Cristo viene a tu casa. Qué maravilla es cuando Dios está en tu casa. Qué maravilla es cuando te levantas y así como pollo remojado, ¡puf!, todos los pelos así, ¡puf!. Que apenas y te ve la esposa y la esposa te ve la esposa y le dice: ay, gordito, qué como te quiero, ¿verdad? Pero en una casa donde no hay amor y te levantas y dices: lárgate a lavar la boca, hombre, matas gente. Si hubieras sabido en lo que te ibas a convertir, no, hombre, volteo para otro lado. Si tú eres como el chicle, ¿por qué? Porque se estira, mira, se estira, se estira, se estira, se estira. Pero en una casa donde hay amor, dice: gordito, pero te quiero. Feíto, pero te veo con ojos de amor. Recuérdense que no voy a meter ahí mejor. Zaqueo le recibió con gozo. Qué lindo es cuando Jesucristo llega a tu casa. Pocos fueron los que tuvieron la oportunidad de relacionarse con Jesús de manera personal. Pocos, eran 12 que convivían con él. Cuando vieron a Jesús hacer los milagros, quedaban maravillados. Cuando vieron a Jesús dormir, yo me imagino que si yo hubiera sido un discípulo, yo hubiera estado ahí viendo a Jesús dormir ahí. Y alguien me ha dicho, como dicen ahora, aquí hay una palabra que no sé si está bien o no decirla, pero se queda viendo a alguien y le dicen una palabrita media rara, ¿no? Pero yo creo que si yo hubiera sido yo, hubiera estado ahí. Y me preguntaba: ¿será que Jesús va a roncar? ¿Será que va a hablar dormido? Y si habla dormido, ¿qué va a decir? Me va a bendecir. Yo me hubiera quedado ahí en la barca diciendo: quiero ver cuánto tiempo duerme el Salvador. Quiero ver cómo descansa aquel que vino a salvarme. Quiero ver cómo experimenta la paz que yo no entiendo. Quiero ver cómo es que reacciona Dios siendo hombre en la tierra. Cómo es que su respirar, incluso cuando está dormido, me puede bendecir. Por eso las mamás ven al niño que está al recién nacido, cuando está recién nacido, claro, lo ven y dicen: qué lindo está. Qué paz tiene, qué paz experimenta. Yo creo que si yo hubiera estado ahí viendo a Jesucristo. Yo creo que cuando Jesús le dijo a Zaqueo: es necesario que vaya a tu casa. Dijo Zaqueo: qué barbaridad, va a venir el Salvador a mi casa. A mi casa, donde nadie quiere venir. Porque dice la Biblia en el pasaje, es interesante cómo dice la Biblia. Le dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a posar con un hombre pecador. Pero Jesús entra a la casa de Zaqueo. Mira, cuando tengas oportunidad, mira cómo las nubes, cuando va pasando una nube y tapa el sol, observa cómo la sombra de la nube que tapa el sol va siendo una sombra que se mueve. ¿Lo has visto alguna vez? Figúrate que Jesús va entrando a la casa de Zaqueo y la luz de Jesucristo viene entrando con él a la casa de Zaqueo.
Y cuando Jesús va entrando a la casa de Zaqueo, la oscuridad de su casa, la oscuridad de sus pensamientos, la oscuridad de sus pecados era transformada por la luz de Jesucristo. Por eso no logramos entender las palabras de Jesús cuando nos dice: es necesario que pose en tu casa, que se quede ahí. Porque cuando Jesucristo entra, querido, transforma tu oscuridad en su luz. Porque cuando Jesucristo entra, transforma la maldición en bendición. Cuando Jesucristo entra, quita la canción de amargura y pone una nueva canción. Por eso es necesario, le dijo Jesucristo, es necesario que pose en tu casa, Zaqueo. Nosotros necesitamos entender la profundidad de la compañía de Jesucristo en nosotros. Y ¿sabes qué? Él nos viene a decir a nosotros que necesita venir a nuestra casa, cuando que deberíamos ser nosotros los que le digamos: me urge que vengas a mi casa. Una casa sin Cristo son 4 paredes o 5 miserables dentro, lo que ocurre adentro. Una casa con Cristo, aunque no tenga mucho, hay paz y tranquilidad, hay amor, hay regocijo. Yo no logro entender la magnitud del momento en el que Jesús entró a la casa de Zaqueo y su luz entró a la casa y sacó las tinieblas. Quizás por esa razón muchos cristianos que no tuvieron la evidencia dejaron a Jesús, porque no entendieron el propósito tan maravilloso de Dios para su casa. En 1998 le dije a esta persona: hermana, no deje de venir a la iglesia, traiga a sus niñas a la iglesia, porque si no va a estar a las 3 o 4 de la mañana parada en su puerta esperando a que aparezcan, y usted no sabe cómo van a llegar. Pasaron 10 años y la señora estaba parada en su puerta viendo si su hija regresaba. Por eso es necesario que Cristo venga a tu casa. Prepárale un lugar, prepárale la mesa y dile: no eres tú el que necesita venir, soy yo el que necesito que vengas. Porque cuando Dios llega, hay un efecto importante en el corazón. Hay un cambio en la vida, hay un cambio en la persona. Dice que entonces Zaqueo se puso de pie y le dijo: Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes lo que ocurrió? Dios transformó el corazón del hombre. Porque cuando Dios se relaciona con el hombre cambia. Cuando Dios se relaciona contigo, tu vida cambia. Cuando Dios habita en tu casa cambia. Cuando Dios habita en tu casa, tu lengua cambia. Tus acciones cambian.
Por eso necesitas que Dios, Jesucristo, venga y entre a tu casa. No lo dejes afuera, invítalo a entrar y dile: necesito que vengas, por favor, porque soy yo el que necesita de ti. Si buscáramos a Jesús, entendiendo que se quiere relacionar con nosotros, nuestra vida fuera más completa. Hay que decir que la mitad de cualquier cosa es bastante, y Zaqueo estaba poniendo la mitad de sus pertenencias para regalárselas a los pobres, solo porque Jesús había llegado a su casa y la luz de Jesucristo había sacado las tinieblas de su casa. Solamente por eso Zaqueo estuvo dispuesto a ofrecer la mitad de lo que tenía, porque una vez que Jesús llega a la casa, nuestro corazón es transformado. Dilo conmigo: nuestro corazón es transformado. Yo soy el primero en decirte esto, querido. Agradezco a Dios con toda el alma que en el 1994, 95, cuando andaba yo en mi vida loca, un día mi esposa me dijo: vamos a la iglesia, Samuel. Y le dije: pues vamos. Fuimos y me senté en la última banca y escuché al predicador decirme 7 cosas que dejó Jesús por salvarme. Si tú hubieras visto a mis hijos en aquel momento, a Samuel y a Abraham, que eran los que estaban más en ese momento, ellos en su mente y en su corazón no sabían otra cosa que más que la famosa canción del morro, y bailaban la canción y querían que todo el día la canción sonara en la casa. Pero bendito sea Dios, que un día otra vez llegó y me llamó y me abrazó. Por eso sigo casado, porque Dios me transformó a mí. Por eso sigo teniendo 3 hermosos hijos, porque Dios me transformó a mí. Por eso soy feliz cuando veo a mis hijos, porque Dios me transformó a mí. Porque Dios llegó a mi casa y me dio una razón diferente. Por eso Dios necesita venir a tu casa. Invítalo, por favor. Si no lo invitas, no serás transformado. Jesús le dijo: ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Una vez que recibimos a Jesús, las bendiciones son evidentes. Los beneficios son evidentes, constantes y disfrutables. Los beneficios son evidentes, constantes y disfrutables. Si no lo entiendes hoy, tu familia estará perdida mañana. Si no lo aceptas hoy, tu familia estará perdida mañana. Por eso hoy, la palabra de Jesús, la palabra de Dios a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa, porque los beneficios son evidentes, constantes y disfrutables. ¿Cuántos oran por mí, hermanos? Díganle a Dios: dale salud a mi pastor. No le digas que me dé dinero. Sí, bueno, si quieres, sí. Pero dile: dale salud a mi pastor. Dale salud a la pastora Telenia. Te voy a explicar por qué.
Porque dice la palabra del Señor que nos puso para vigilar tu alma. Y dice la palabra del Señor que daremos cuentas a Él de lo que tú hiciste, o para lo que nosotros hicimos con las vidas de ustedes. No es algo fácil, pero usted necesita invitar a Cristo a su casa. Quiero preguntarle si quiere hacerlo este día. Quizá usted diga, pastor, es que yo ya soy cristiano. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que lo invite a su casa. Y cuando la luz de Jesucristo penetre o entre a la casa de usted, las tinieblas se irán.